repasado el folleto de escuela sabática, nos toca el momento del sermón. Y yo quisiera invitarte a pensar, mientras vamos predicando sobre este profeta, Elías. Elías fue alguien moldeado por Dios para lograr un crecimiento espiritual en su vida, en su realidad. Imagínense un profeta que requería crecimiento espiritual. Es un desafío también para nosotros como hijos de Dios saber que seas quien seas, Dios quiere que crezcas también espiritualmente. Vamos a abrir el texto bíblico allí en Primera de Reyes capítulo 16, verso 30. Allí nosotros tenemos la descripción un poco contextual en el cual le tocó a Elías ejercer el ministerio profético. Elías vivía a las afueras, ¿sí?, de la capital del pueblo de Dios, de Samaria. Él vivía en una zona de Galaad, se refiere a una zona rural, cuidaba animales, tenía una profesión más bien de hombre de campo, pero en su corazón también le molestaba ver a su nación en situación de apostasía, de idolatría. Y este texto, el verso 30, nos describe un poco esto, lo que vivía Elías. Dice el verso 30 del capítulo 16 del primer libro de Reyes: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Es en esta situación en que Elías es llamado ahora a ir al rey Acab. Fíjense, Acab reinó 22 años. Reyes normalmente describe, los dos libros de Reyes normalmente describen a quienes lideraron al pueblo de Israel como o reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová o reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Acab, dice el texto, no solamente hizo lo malo, termina diciendo el verso 30, fue el más malo de todos, es el que más se alejó de Dios, el que más corrompió la vida espiritual del pueblo, más que todos los que reinaron antes que él. Allí en el verso 1 del capítulo 17, nosotros comenzamos a leer la narrativa. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, de que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Elías recibe un llamado de parte de Dios de dar un mensaje muy incómodo al líder de esos tiempos. Dios me manda a decirte que Él vive, porque Elías dice: vive Jehová Dios de Israel. Yo te vengo a decir, Acab, que Baal, ese tu Dios que has elegido, que ha corrompido por medio de Jezabel, tu esposa, es un Dios que no va a poder con Jehová. Aunque te hayas olvidado de Jehová, te recuerdo que Jehová vive. Es más, en esa presencia, en su presencia yo estoy, yo vengo de estar en la presencia de Dios y te traigo un mensaje: no va a llover. El comentario bíblico adventista nos dice que ese Dios Baal era el Dios de la lluvia, el Dios que traía la producción, las bendiciones, el crecimiento. Dios estaba declarándole la guerra a Baal. Y Elías fue el hombre que Dios llamó para llevar ese mensaje a Acab. Elías, la verdad que tiene mucho coraje para ir y darle la profecía a Acab, y anuncia una gran sequía que traería catástrofes económicas, muchas muertes, mucho atraso. Y Dios luego en los versículos siguientes, el verso 3, manda que vaya Elías al occidente a un aislamiento obligatorio preventivo. Sí, Elías fue a una cueva a aislarse, obligado, claro que sí, porque buscaban su vida, Acab quería matarlo, y Dios lo preservó preventivamente para en ese lugar, en esa cueva, hacer una obra en él para prepararlo a ir ahora a otro lugar. Verso 4 de ese primer libro del capítulo 17 continúa diciendo:
Dios le dice a Elías, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él hizo y fue conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios quiere que vos y yo podamos también ser como Elías, marcar la diferencia. Elías se desmarcó del común de los profetas que se habían inclinado a Baal y permaneció fiel a Dios. Y el permanecer fiel a Dios te va a hacer destacar sobre otros, vas a resaltar en el grupo. Y Elías resaltó y resaltó con un mensaje y Dios proveyó para él cuidado. Dios también te llama a ti hoy a que puedas tener un ministerio, una vida que resaltes, que adores, que te comprometas solamente con Dios, con Jehová de los ejércitos. El verso 8 sigue diciendo, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Saben, la experiencia de Elías, lo que Dios estaba buscando hasta en este momento con Elías, fue que él crezca su caminata y su confianza en Dios. Que él no se lleve y no se maneje por circunstancias, por impresiones humanas, por situaciones que le suceden. A pesar de todas las desventajas en su vida y en su ministerio, Dios le pide que le obedezca. Elías ve que el arroyo se seca y Dios le manda a Elías que se vaya ahora a ser sustentado por una viuda no israelita, no hija de Dios. Más o menos los comentadores bíblicos dicen, porque la imprecisión del lugar donde estaba esa cueva en el Querib no es clara, pero más o menos unos 130, 160 kilómetros había entre esa cueva y Sarepta. Elías tenía que trasladarse esos 160 kilómetros. Cuando uno va al Google Maps y pide, bueno, quiero hacer 160 kilómetros, ¿cuántos días me lleva a caminar? Y la respuesta que me dio el Google Maps fue 1 día y medio. Elías tuvo que caminar 1 día y medio desde la cueva hasta el mismo lugar Sarepta. Ahora, Sarepta era un territorio de gentiles, no era Judea, no era de los judíos. Elías fue enviado a un territorio donde gobernaba, ¿saben quién? Baal, el suegro de Acab, el papá de la mujer de Acab, Jezabel, quien corrompió con sus dioses al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios le estaba enviando a Elías al mismo centro de adoración a Baal, allí donde se adoraba solamente a Baal y se rechazaba a Jehová. Y Elías, cuando emprende esa marcha, él sabía que iba por un territorio peligroso. Pero saben, un autor dice que la mano poderosa, la mano sabia de Dios sigue guiando a Elías en esta marcha que va hacia el mismo cuartel general del enemigo. Elías podría haberle dicho, Dios, a Sarepta, ¿no hay otro lugar que me puedas mandar? Fuera de tus regiones, fuera de tu pueblo tengo que ir. Dios, me estás mandando a la boca del lobo. ¿No hay otro lugar mejor para tu hijo? Pero saben, Dios usa a Elías. Y el hecho de que lo envía a Sarepta es interesante porque cuando vamos al hebreo y buscamos el significado de esta palabra Sarepta, nosotros nos encontramos con estas definiciones. Sarepta significa fundirse, derretirse, significa crisol, significa prueba. Un crisol es un horno para calentar metales, para fundir los metales, para purificarlos y darle un molde, un diseño nuevo. Cuando Dios manda a Elías a Sarepta, le está enviando a un horno de prueba, porque de Elías quiere sacar la escoria que hay todavía, quiere derretirlo por medio de las pruebas y quiere moldearlo según su semejanza, como hizo Dios en el principio con Adán y Eva. Dios estaba purificando a Elías con las pruebas, con las acciones, con los movimientos en sus vidas. Dios estaba avanzando en esa tarea de refinar a Elías para lograr ese hombre que él buscaba. Recuerden más adelante, ese profeta resucitó a un niño, ese profeta hizo descender fuego del cielo. Dios estaba preparando a Elías para grandes cosas. Del mismo modo, Dios también quiere prepararte a ti y a mí
para dar ese testimonio. El Señor podría haber recibido quejas de Elías: Señor, un problema tras otro. Primero me mandas a anunciar a Acab que va a haber sequía. Acab me persigue, me quiere matar, me mandas a una cueva, me alimentas, está bien, me alimentas con cuervos. Ahora se seca el arroyo, permíteme excavar un poco a ver si puedo encontrar una veta nueva. No, Elías no dijo nada de eso. Elías podría haber dicho: Señor, ahora Sarepta, ¿qué problema? Un problema tras otro, un sufrimiento tras otro. ¿Por qué tantas desgracias para con tu hijo? ¿Acaso no te obedezco? ¿Acaso no hice lo que me pediste? Un autor, y escuche bien por favor, dice y llega a esta reflexión: Dios muchas veces permite que las pruebas de nuestras vidas, ¿ha oído bien? Dice, Dios muchas veces permite que todas las pruebas de nuestra vida sucedan solamente para que no echemos raíces en este mundo. El humano, la persona, tiene la tendencia de acomodarse cuando todo le va bien, cuando tiene el alimento, cuando tiene su casa, tiene un trabajo seguro. Tendemos a olvidarnos de que somos peregrinos y al cielo vamos y empezamos a hacer planes solamente con este mundo. Nuestro destino, ¿saben?, está en el cielo. Vamos a dejar marcado Primera Reyes y vamos a buscar un texto que para mí es muy clave. Jeremías 48, verso 11. Es lo que Dios está haciendo con Elías en este momento. Es en la descripción de lo que le faltó a Moab, según este texto bíblico. Jeremías 48, verso 1 y verso 2 dice: reposado ha estado Moab desde su juventud. Interesante, ¿no? Estaba reposado. No había movimientos, estaba reposado desde su juventud. Ha estado tranquilo, dice el texto, ¿sobre qué? Sobre sus sedimentos. Palabra clave en esta descripción. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Por tanto, dice el verso 12, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando le enviaré a trasvasadores que lo trasvasaran y vaciaran sus vasijas y hagan pedazos sus cántaros. Moab tenía el problema de que nunca fue vaciado de una vasija a la otra. Para entender, esta es una figura que usa Jeremías, muy común en esas épocas. Jesús también más adelante dice: nunca se echa vino nuevo en un odre viejo. Resulta que cuando se preparaba el vino, se preparaba una vasija de barro cocido en el horno y en ella se ponía el vino recién preparado. Y el vino tenía sustancias sólidas que se lo dejaba allí en un lugar para que reposadamente las sustancias sólidas bajen abajo y, como dice este texto bíblico, se forman sedimentos. Esos sedimentos allí abajo, si uno dejaba el vino mucho tiempo en ese mismo odre, esos sedimentos comenzaban a amargar el vino, empezaban a sacarle su sabor dulce. Entonces se requería de trasvasadores, personas que se encargaban a traer un odre nuevo y vaciar el vino en una vasija nueva y colocarlo, y el odre viejo con todos los sedimentos amargos abajo, romperlos y quebrarlos porque ya no servían más. Ese cambio no experimentó Moab, y ese cambio sí estaba experimentando Elías. Los sedimentos que van abajo son las impurezas, los sedimentos amargos son el pecado, y Dios permite cambios en nuestras vidas, cambios y modificaciones en nuestro diario vivir para que nosotros no nos contaminemos con el pecado, con el sedimento de abajo. Hay un autor que dice lo siguiente: no te extrañes de la forma como el Señor está trabajando contigo. Elías no se extrañó, no le empezó a cuestionar a Dios, solamente obedeció, se levantó, dice el texto bíblico, y fue. Tal vez tu situación hoy puede ser un hijo rebelde, puede ser un negocio que no funciona, una relación que se quiebra, un empleo que no existe, o diversos problemas que perturban, que son tu crisol, que son ese tu Sarepta en donde estás en medio de las pruebas.
Saben, un comentador dice, Dios no nos explica qué es lo que está haciendo conmigo, pero demanda solamente una cosa, que dependamos solamente de Él. Por más que no entienda la circunstancia, por más que no entienda lo que sucede, cuando se secó allí el arroyo de Querib, el Señor abrió una nueva puerta para Elías. Cerró la puerta de Querib, no más aquí, pero le abrió una nueva puerta. Esa puerta era Sarepta. La pregunta esta mañana que quisiera dejarte en tu corazón es, ¿qué arroyo se secó en tu Querib? ¿Qué puerta Dios ha sacado en tu vida? Y la otra pregunta es, ¿y qué puerta Dios está abriendo en tu vida? ¿Qué Sarepta Dios está abriendo para que atravieses en tu experiencia espiritual? Elías va a dejar su país, va a una tierra pagana, va a depender ahora de una mujer viuda que a su vez depende de otros, va a tener que dejar sus pasiones, sus ideales, va a tener que dejar sus comodidades, va a tener que dejar la asistencia de los cuervos y va a ir a un lugar donde gobierna el suegro de Acab, ir a la casa de una mujer gentil, a la casa de una viuda, depender de ella. Vamos a analizar un poco cuál fue la respuesta de Elías. Bueno, Elías se levantó, dice el texto bíblico, obedeció prontamente al mandato, salió para Sarepta sin saber qué iba a pasar con él en el camino o en Sarepta. Elías salió por fe, no miró las circunstancias, no miró con los ojos humanos. Él entendió que Dios lo estaba llamando. La fe en Elías era el GPS, era quien le condicionaba, le direccionaba, le redireccionaba sus avances, sus pasos. Elías estaba mirando a Dios y no a las circunstancias, porque si Elías miraba las circunstancias, ¿cómo voy a salir de esta cueva que me ha protegido tantos meses? ¿Cómo voy a salir e ir a la boca del lobo? ¿A quién se le ocurre? Humanamente era una locura, pero ese era el plan de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham también? Y le dice a Abraham, sal de tu tierra. ¿Y qué hizo Abraham? El padre de la fe. Salió. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Cuando Dios me habla, Abraham entiende que debe obedecer. Se acercó Dios a Noé y le dice, construye un arca. ¿Y qué hizo Noé? Construyó el arca. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Se acercó a Abraham una vez más y le dice, sacrifícame a tu hijo, ese único hijo que tienes. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Fue tan fiel y tan obediente que Dios tuvo que enviar un ángel y atajar esa daga que iba a dar muerte a su propio hijo. Esto es lo que Dios quería formar en Elías y quiere formar en cada uno de nosotros, hombres y mujeres que solamente obedezcamos el mandato de Dios. El maligno va a estar dándonos dardos de fuego, de tentaciones. Necesitamos el escudo de la fe. Hay un autor que dice que Elías sabía que nunca iba a poder disfrutar de las bendiciones de Dios si no era obediente a Él. ¿Y cuántas veces nosotros vamos detrás de las bendiciones y nos olvidamos del dador? Y desobedecemos al dador. El obedecer implica no mirar, no escuchar las circunstancias, sino obedecer por fe. Fue, dice el texto, y obedeció. Se levantó y obedeció. Permítanme dejar marcado una vez más Primera Reyes e ir con ustedes al primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Allí, Primera de Samuel 15, 22, dice lo siguiente. El obedecer, termina diciendo el texto bíblico, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y esa era la filosofía de Elías. Yo debo obedecer antes que ofrecer un cordero a Dios. Yo antes que eso debo obedecer. ¿No dice Dios en el Nuevo Testamento que cuando yo vengo con la ofrenda y me acuerdo que tengo algo contra mi hermano, debo dejar la ofrenda y obedecer el mandato de él, de ir a hacer las paces con él, pedirle perdón y luego volver a traer la ofrenda? ¿Está en tus deseos obedecer a Dios aún cuando las cosas que suceden no entiendes? Alguno podría decir, bueno, es fácil adorar a Dios, es fácil seguir a Dios cuando tengo dinero, cuando tengo empleo, cuando anda bien mi matrimonio, cuando mis hijos se portan bien. Pero ¿qué hacemos cuando alguna de estas cosas o todas ellas no es una realidad? Cuando batallo y lucho con situaciones y circunstancias, el desafío es ver las cosas
con los ojos de Dios, no ver las circunstancias, obedecer su mandato. No sabemos lo que Dios está haciendo, no sabemos qué es lo que Él quiere con nosotros. Elías no sabía qué quería Dios con él, qué quería conseguir con todo esto, pero Elías obedeció. Permítanme ir a Lucas. Fíjense cómo Jesús usa la figura de Elías para dejarnos aún más una enseñanza. Lucas 4:25 dice el texto, y en verdad, dice allí, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Jesús sigue diciendo, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El pueblo de Israel en esos tiempos no solamente experimentaba una sequía física del agua, de la lluvia, sino también estaba experimentando una sequía espiritual porque habían reemplazado a Dios por medio de la idolatría, por medio de Baal. Dios utilizó a Elías, ¿saben?, para bendecir finalmente a Sarepta. No solamente a la viuda, bendecir a Sarepta. Dios usa los movimientos de tu vida, de tu familia, de tus trabajos, para alterar tu propia vida, para alterar tu propio entorno inmediato, tu familia y los demás. ¿Cómo llega Elías a Sarepta? Bueno, luego de 160 kilómetros, 140, 130, 160 kilómetros, llega cansado, llega con hambre, llega con sed. Pero estaba gozoso Elías porque Dios lo protegió en todo el camino. No hubo ladrones, no hubo asaltantes, no hubo nada. Llegó perfectamente. La gracia de Dios se manifestó sobre él. Y el verso 10 del capítulo 17 de Primera Reyes dice, entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a Sarepta, a la ciudad, he aquí una mujer viuda que le había enviado un WhatsApp, lo estaba esperando allí. Así dice el texto. No. Elías le podría haber dicho, Dios, ¿por qué no me pasas el perfil de la viuda? Así conozco su foto para reconocerla cuando llegue. ¿Cuántas personas pueden haber fuera de Sarepta? ¿Cómo puedo hacer para identificar a esta dama? Dice el texto bíblico que él se levantó y se fue. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leños. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Siempre me pregunto, ¿cómo hace Dios? ¿O cómo hizo Dios para que en la misma hora, en el mismo minuto y prácticamente en el mismo segundo se encuentre Elías y la viuda? ¿Cómo se logra eso? Permítanme dejar marcado este texto e ir con ustedes a Salmo 37, verso 23. Es un salmo que nos conviene dejar grabado en nuestro corazón, remarcarlo en la Biblia y recordar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas también. Salmos 37, verso 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dios ordenó el paso de Elías, la velocidad, el minuto exacto que él iba a llegar. Del mismo modo despertó a la viuda. La viuda no encontró leña, la viuda no tenía quien le traiga leña. La viuda salió a buscar la leña en el mismo minuto, en el mismo momento. Y Dios desde el cielo, ¿qué hace? Dice el Salmo 37, 23. El Señor se deleita en sus caminos. El Señor disfruta viendo el encuentro entre Elías y la viuda. 2 hijos dirigidos por mí. Nosotros, y escuche bien esto, debemos cultivar el hábito de ver la mano de Dios en cada aspecto, en cada detalle de lo que nos sucede. Dios quiere ordenar nuestros pasos. Dios quiere guiar el tiempo en que debemos caminar. Esa mujer estaba recogiendo leña. Quería decir esto justamente, que no tenía quien le busque. El Dios que alimentó con cuervos a Elías, no lo iba a abandonar. Las cosas no salen muchas veces como pensamos, pero salen diferentes porque Dios tiene otra óptica, otro plan para nosotros. El verso 12 de Primera de Reyes 17 dice, y ella respondió, y es interesante lo que responde ella, porque en esta respuesta ella dice que se puede reconocer a alguien que no adora a Baal.
Visiblemente se puede reconocer a alguien que adora a Jehová, alguien que es guiado por el Espíritu Santo, porque ella dice, vive Jehová tu Dios. Tú no eres de los seguidores de Baal, tú eres seguidor de Dios. Y Elías no andaba con un cartel, yo soy el profeta Elías, seguidor de Jehová. No tenía nada, pero se puede notar cuando alguien tiene a Dios en su vida. La mujer, la viuda, dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo. Qué recibimiento que tuvo Elías. Elías podría haber soñado, bueno, Dios seguro que preparó para mí una viuda rica, con su almacén lleno de comida, con sirvientes. Allí me está esperando una ducha de agua caliente, una habitación con aire acondicionado para descansar luego de esta terapéutica caminata de un día y medio. Podría haber pensado eso Elías, no sé, pero se encontró con algo totalmente distinto, se encontró allí con una mujer que estaba frágil, necesitada, hambrienta, carente, sin esperanza, tenía sentimientos y deseos de muerte. Hoy es el día de nuestra muerte, le dijo Elías. Esa mujer decía, a tu Dios no le importamos. Saben, Dios estaba trabajando en Elías, pero también estaba trabajando en la viuda. Y eso es interesante, Dios siempre hace obra en las dos puntas, en las dos líneas. Fíjense algunos ejemplos. Dios estaba trabajando en los hijos de Jacob, pero también estaba trabajando en José en Egipto para que se encuentren y sea de gran bendición. Dios estaba trabajando en los espías que fueron a Jericó, pero también estaba trabajando en Rahab, que quería ser libre de esa adoración a dioses extraños. Dios estaba trabajando en el judío Amán y en Esther. Dios estaba trabajando en Etíope, en el Felipe y en el Etíope, y permite que se encuentren. Hay un escritor que dice, cuando llega el tiempo de necesidad, escuche bien porque puede pasarnos, cuando llega el tiempo de necesidad, descansa seguro en Jehová, porque Él ha provisto una mesa de bendiciones para ti. Solamente confía en Él. Vamos al Nuevo Testamento, Filipenses 4:19. Por supuesto que Pablo, cuando escribió esto, podría haber pensado en Elías. Filipenses 4:19, en su misma experiencia personal. 4:19 y 20 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en la gloria de Cristo Jesús. Ahora es Dios quien suple todas nuestras necesidades. El tiempo de Dios es perfecto. Él actúa en el tiempo preciso, ni antes ni después. Y ella hace esta confesión a Elías, vive Jehová tu Dios. No tengo pan cocido. Muchas veces Dios permite que las cosas lleguen a su peor momento en tu vida para empezar a mejorarla a partir de ese punto. ¿Por qué? Porque logra agotar nuestra autosuficiencia, logra desgastar nuestra autosuficiencia para que realmente nos sintamos incapaces de hacer lo que Él pide, para que acudamos al Dios que todo lo puede y así podamos experimentar la mano liberadora de Dios. Verso 13 del capítulo 17 de Primera Reyes. Dice el verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tus hijos. Porque escucha bien, viuda, a ese Jehová que tu Dios dice que vive Jehová tu Dios. Ese Jehová que vive ahora viene a darte una promesa a ti. Como Él prometió que no iba a llover 3 años y 6 meses, ahora te promete a vos, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, el aceite de tu vasija no disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías había aprendido a caminar por fe en Dios, conoce la mano poderosa de Dios. Si Dios me trajo con cuervos la comida, ¿cómo no me va a dar alimento con esta viuda? Si un ave me alimentó, ¿cómo no puede darnos Dios a través de ti alimento? Dios quiere, ¿saben qué? Que nuestros pensamientos solamente permanezcan en Él. Y yo se los leo, luego usted lo podrá buscar. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios va a dar paz al que está en medio del crisol de las pruebas.
aquel cuyo pensamiento en él persevera. El verso 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Perseverar en Dios, pensar en Él, buscar recursos, o con himnos, o con textos bíblicos, o evitando hablar cosas que no me acercan a Él. Elías le pide a la viuda antes que cocine para él, pero antes de pedirle, le da la promesa. Nos conviene a los dos, viuda. Sos fiel a Dios, Dios nos garantiza alimento para los tres en tu casa. Nuestra fe debe estar en el dador y no en las bendiciones. ¿Dios nos ha abandonado alguna vez? No. Verso 15 de 1 Reyes 17 dice, entonces ella fue e hizo conforme a Elías, comió él, comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, porque la palabra de Jehová había dicho por Elías. El resultado de la obediencia fue la bendición de Dios. Cada día ellos tenían que comer. No sé cuántas veces comían, pero dice el texto bíblico que la vez que ellos iban a la tinaja o a la vasija había harina y había aceite. No dice que le llenó un almacén de aceite, toneladas de harina y litros de aceite. No, dice que cada día la vasija le daba milagrosamente. Hay un autor que dice, ¿por qué Dios no le dio todo así en un almacén? Y supone varias situaciones probables, que los vecinos en la dificultad del hambre podrían asaltarle, robarle, hacerle daño a ella, a Elías, al niño. Podría ser. O podría ser algún gusano que empiece a corromper y arruinar la harina, a comerse la harina. Podría ser también, dice él. Pero él termina concluyendo algo que anoté y quiero compartir con ustedes. Quizás hay un gusano en nosotros, que es la autosuficiencia o la suficiencia propia. Que cuando tenemos todo nos empezamos a tender a olvidar de Dios. En la vasija había, no faltó, dice el texto bíblico. El pueblo afuera tuvo hambre, pero en esa casa no hubo hambre. La palabra de Dios no falla, no falló y no fallará. No nos da para que acumulemos para el futuro, nos da cada día lo que necesitamos. Nos da cada día para que compartamos. La viuda compartió lo que Dios le daba con Elías. Él nos da al momento que necesitamos. San Juan 1:16 dice, porque de la plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Dios de su pleroma, de su plenitud. Nosotros tomamos lo que necesitamos. Él nos da cuando necesitamos su gracia. Viene la gracia de Dios cuando necesitamos, y esa gracia que viene hacia nosotros es personalizada, porque mi necesidad puede ser muy distinta a la tuya, y Dios viene y cubre nuestras necesidades, porque esto es una cuestión de relación y de confianza y de dependencia con Dios. Yo dependo de Él, debo aprender a depender aún mucho más de Él. Dios da todo lo que necesitamos para ser más que vencedores cada día. Dice el texto bíblico, cada día trae su propio afán. Pero sus misericordias, dice otro texto bíblico, son nuevas cada día. Debemos ir cada día a Cristo. Como el pueblo tenía que salir cada día a buscar el maná, tenemos cada día depender de Dios. ¿O no dice el Padre nuestro, danos el pan para el mes? ¿O danos el pan para el año? No, el Padre nuestro dice, danos el pan cada día. Cada día yo dependo de recibir de Dios su pan, su bendición. Cristo quiere que logremos confiar menos en nosotros y más en ese Dios, en el Dios de Elías, en nuestro propio Dios. Saben, yo quiero terminar la reflexión de esta mañana con esta declaración. Todos los caminos pasan por Samaria. Yo no sé cuál es la experiencia actual tuya, si estás en medio de ese horno, de ese crisol, pero todos necesitamos pasar por distintos hornos para que podamos ser refinados de acuerdo al carácter de Dios. Y finalmente, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, vendrá a buscar a aquellos que reflejen el carácter del Padre Celestial. Quisiera invitarte a que confíes en Dios antes de ir a Sarepta, mientras vives en el Querib, cuando se te seca el arroyo Querib, cuando Dios te abre una puerta nueva que puede ser un Sarepta nuevo en tu vida, que vayas no por ojos humanos, no mirando las circunstancias, sino que avances obedeciendo y confiando
en Dios. Vamos a orar y luego de esta oración vamos a invitarte a que puedas repensar en esta historia de Elías en el transcurso de esta jornada y puedas también tomar un compromiso cada vez que pienses en él de serle fiel y pedirle: Padre, aumenta nuestra fe. Amante Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de Elías, por las grandes cosas que has hecho con él y la manera como has trabajado, como has tratado con su vida para que él pueda fortalecerse, formarse de acuerdo a tus planes. Nosotros, al igual que él, vamos a tener querib que se nos cierran, que se nos secan. Vamos a tener nuevas puertas que se nos abran y probablemente sean sareptas, sean hornos de pruebas y dificultades. Ayúdanos a obedecer tu voz, tu mandato, crecer en confianza en ti y prepararnos de este modo para reflejar al mundo tu carácter, reflejar al mundo tu gloria y poder entrar también cuando nos busques a las mansiones celestiales. Rogamos todo esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén.